Las biomoléculas son aquellos nutrientes que proporcionan la mayor parte de la energía metabólica al cuerpo, así como otras funciones complejas que son vitales para el organismo. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son átomos conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los grupos funcionales presentes es el carbonilo y el alcohol. Su función principal es la producción y almacenamiento de energía. Los carbohidratos se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son moléculas de 3 a 10 carbonos, donde los azúcares son los carbohidratos más simples. Estos se dividen en aldehídos o cetonas. El grupo aldehído son las aldosas y el grupo cetona serían las cetosas. También es importante el número de carbonos. Algunos ejemplos son el gliceraldehído, la glucosa, la ribosa y la desoxirribosa. Los disacáridos es la unión de dos moléculas de monosacáridos unidas por un enlace glucosídico. Tenemos, por ejemplo, la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está formada por glucosa y galactosa. La maltosa está formada por dos moléculas de glucosa y la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Por último tenemos los polisacáridos, que es una cadena larga de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Estos se dividen en heteropolímeros y homopolímeros. Los heteropolímeros es cuando las unidades repetitivas están constituidas al menos por dos monómeros diferentes. Por ejemplo, la pectina junto con la celulosa forman parte de la pared celular. Los homopolímeros es cuando la unidad repetitiva es un solo tipo de monosacárido. Tenemos, por ejemplo, la celulosa, que es el elemento fundamental de las células y fibra de las plantas. Para terminar, ¿en qué alimentos los podemos encontrar? Los podemos encontrar en granos, frutos, productos lácteos. Los lípidos son macromoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en algunas ocasiones puede encontrarse nitrógeno, fósforo y azufre. Los lípidos son insolubles en agua y muy solubles en disolventes orgánicos, es decir, que puede disolverse mientras sean moléculas apolares. Entre sus funciones tenemos que son estructurales, ya que constituyen a la membrana de las células, energéticas por su aporte al momento de que el cuerpo ocupe fuentes de energía, reguladoras por las hormonas sexuales o suprarrenales, y por último de transporte de las vitaminas liposolubles. Se clasifican en dos principalmente: las saponificables, que sí cuentan con ácidos grasos, los cuales se dividen a su vez en otros dos, en saturados con forma de sólidos y de origen animal, o los insaturados, que son líquidos de origen vegetal. Además de los ácidos se derivan los triacilgliceroles y las ceras, cada uno formado de diferentes compuestos. Por otro lado, los lípidos insaponificables no tienen ácidos grasos, en este caso los esteroides se forman por 4 anillos de carbono. Los terpenos son derivados de monómeros de isopreno, un hidrocarburo que contribuye en la respiración celular y a su vez dan sabor y aromas a las plantas. Los alimentos varían, pero generalmente los lípidos se encuentran en carnes rojas, aceites, mantequilla y otros lácteos. Las proteínas son el componente principal de las células, forman la estructura de los organismos y cumplen diversas funciones metabólicas, y son las responsables del crecimiento, la reparación, la conservación y el funcionamiento del cuerpo. En los niveles de estructuras está la primaria, que es la unión de varios aminoácidos que forman una cadena que se llama cadena peptídica o polipéptido. En la segunda, pues tiene la disposición de secuencias de los aminoácidos en el espacio. En la terciaria, aquí las interacciones se pueden dar entre residuos que están alejados en la secuencia primaria y que se encuentran en estructuras secundarias diferentes. En la cuaternaria, la estructura se forma de la unión con enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas. Durante el proceso de síntesis de proteínas, cada aminoácido se une a otros dos aminoácidos que componen una cadena polipeptídica, que resultan de la unión del grupo carboxilo de un aminoácido al grupo amino. Existen las funciones de las proteínas. Por ejemplo, están las estructurales como el colágeno o las proteínas integrales de membrana, proteínas de transporte y almacenamiento como la hemoglobina, proteínas implicadas en funciones tan importantes como la contracción muscular, proteínas con función de defensa como los anticuerpos y proteínas que participan en la recepción y transmisión de señales. Hay clasificaciones de proteínas simples y conjugadas. Las simples, pues es al hidrolizarse, producen únicamente aminoácidos, y están las fibrosas y globulares. En las proteínas conjugadas, al hidrolizarse producen cadenas de aminoácidos, otros componentes orgánicos o inorgánicos, llamados grupos prostéticos. Y las fuentes de alimentos los podemos encontrar en las leguminosas, en los frutos secos, huevo, pescado, carnes y productos lácteos.